Y pasa cada vez más rápido, no sé si te pasa, pero es una cosa. ¿Estos fueron 7 días? Sí, fueron 7 días. ¿Cómo andás? Con una intensidad muy particular, José. Un enorme placer de reencontrarte. Con enorme intensidad, porque además estamos pensando ya en el fin de año, porque, bueno, evidentemente la dinámica política también se acelera y los tiempos económicos se achican y los condimentos sociales empiezan a engordarse. Da la impresión, de todas maneras, que el gobierno cierra una, otra vez, buena semana, con paz cambiaria, con acumulación de dólares. Cierra una semana, además, sin conflicto abierto con la política en principio, aunque en perspectiva el próximo martes podría recibir un revés si finalmente se confirma en la sesión en diputados para, digamos, regular el canje de deuda eventual que podría hacer el gobierno de cara al futuro y obligar al que el gobierno vaya al Congreso si es que así lo hace. Y después porque en el conflicto gremial le quebró el brazo a los dirigentes sindicales y los sentó a la mesa de negociación y efectivamente da la impresión que en la batalla frontal con cierta dirigencia gremial el gobierno se siente cómodo y la sociedad acompaña. Vos sabés, Paulino, que estaba pensando mientras te escuchaba, nosotros por nuestro oficio habitualmente nos centramos mucho en los peros, ¿no? En lo que falta y demás. Y te diría que esta semana en materia económica fue una semana que no le podés poner peros, ni vos ni yo. Digo, ¿por qué te digo esto? Empleo registrado rompió una racha que venía muy negativa. Hace tiempo veníamos hablando de la caída de la creación de empleo en el sector privado, o lo que en la jerga se llama empleo de calidad. Es cierto que esa brecha fue muy cortita porque es 0,2%, pero después de muchos meses de caída empieza a dar una vuelta. Industria, que venía siendo una pésima noticia, lo veníamos contando durante todo este año, por primera vez tuvo una vuelta. Blanqueo, un factor económico que, viste, muchos economistas que están más críticos del modelo dicen, bueno, este veranito se debe solo al blanqueo, pero el blanqueo también, Paulino, tuvo una muy buena noticia. Y la otra parte... 22.500 millones de dólares. Es un muy buen número. Primera fase. Muy buen número. Muy buen número. Y en un contexto en el cual tuviste una semana complicada con Arca y los paros que hubo y toda la situación después de la FIP. Y otro dato muy interesante es que la economía real, la que veníamos cuestionando o charlando muchas veces, que decíamos no están las inversiones o no vienen y demás, esta fue una semana de 3 anuncios que en conjunto suman más de 1.400 millones de dólares de inversión de 3 compañías que 2 de ellas se reunieron con el presidente, y la devolución de esos ejecutivos globales es que encontraron un presidente muy tranquilo y como muy asentado. Carrefour, entre otros, ¿no? 300 millones de dólares. Carrefour, 300 millones de dólares. Shell, 600 millones de dólares. También Pampa Energía, del grupo Minding, otros 450 millones de dólares. Por eso digo que efectivamente, viste, la Argentina es volátil, no hay duda, es cambiante, pero parecería el gobierno haber encontrado una hoja de ruta. No solo ya en el orden público, que era un pacto social preexistente con la sociedad en la última elección, donde Patricia Bullrich cabalga finalmente sobre el orden público y la política de seguridad, sino que encuentra el orden macroeconómico y a partir de ese orden macroeconómico alguna respuesta económica indispensable para buena parte de la sociedad, que además pagó el costo y los platos rotos de un ajuste muy fuerte en el primer trimestre en particular, gravoso para vastos sectores, que inclusive al día de hoy todavía no recompusieron salarios o no recompusieron ingresos, caso de los jubilados, que están todavía 25% por debajo. Pero en cualquiera de los casos, ya la película en términos de expectativa fija un horizonte distinto. Sí, el martes que viene tenés el dato de inflación a nivel nacional, que las consultoras privadas, que suelen ser, le vienen errando, hay que decirlo también, porque suelen ser más pesimistas que lo que después te termina mostrando el propio INDEC, que es un factor autárquico, digo, la verdad que hoy viene siendo un número muy respetado. Están hablando de 3 o 2,8, 2,7, 2,9, que es un muy buen número para este mes, que se va a difundir el martes. Dentro del Ministerio de Economía no se juegan todavía con un número, pero te dicen está cerca del 3%. Sí, Equilibra marcó 3,1, creo. Exacto. Es una de las más altas, porque Libertad y Progreso habló del 2,7. Ecogo creo que era el 2,8, que es Marina del Polleto. Efectivamente. Hay alguna que dio 2,6 inclusive. En el gobierno se envalentonan con un 2,5.
después del 3,2 en la ciudad de Buenos Aires. Este se equilibra, que además marca una proyección para este mes de noviembre abajo del 3 otra vez, y en la primera semana efectivamente el 0,8 con movimientos de precios muy bajos. En la ciudad de Buenos Aires el 3,2 que dio el índice de estadística porteño reflejó solo un 1,7% de aumentos en alimentos y bebidas. Y es muy importante lo que decís, porque en ese 3,2, esto para quienes nos están mirando, cuando vos mirás la inflación de la ciudad de Buenos Aires, tiene una composición bastante distinta a la del resto del país. Tenés mucho más peso de servicios, claro, que en otras localidades a nivel nacional. Por eso, porque servicios subió 3,9 y los bienes subieron 2%, es que se promedió 3,2. Exacto. Porque lo que más subió fueron servicios financieros el 7%, agua, luz, vivienda, que estuvieron arriba del 4% por los aumentos regulados. También es cierto, hay algunos regulados que no se movieron. El que más bajo estuvo en términos de crecimiento fue transporte, creo que el 0,7%, porque efectivamente el gobierno 0,2%, ahí está. El gobierno tomó la decisión de aumentar subsidios para no validar aumentos de boletos. Ahí hay un punto, Paulino, porque... que en el interior sí se está dando con qué sé yo, costos de pasaje que están en 1.200 y hasta 1.500 pesos contra los 371 pesos que se pagan en la ciudad. Pero creo que estás dando con el punto de este análisis. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno había sufrido en las últimas encuestas de opinión o de percepción una leve baja, ¿te acordás? En los últimos meses, que se recupera en este mes, y cuando analizaban profundamente por qué era la baja, lo que te daba era que era por el incremento de servicios. Este mes que eso se pisó, hay que ver si se puede pisar o no en el mediano plazo, vuelve a tener una mejora en términos de la percepción de la sociedad, y una mejora también que está vinculada con este número, que justamente está atado a que las tarifas se pisaron por un tiempo. Bueno, hay que ver, porque todavía sigue el debate, ¿no? Si estamos frente a un tipo de cambio competitivo o no, porque después de la victoria de Trump, que ocurrió esta misma semana, donde en el gobierno hubo algarabía, el presidente va a estar con el presidente electo de los Estados Unidos la semana próxima en Florida, también con el vicepresidente, va a estar en una cumbre donde incluso va a ser orador y demás. Lo que está claro es que afloró otra vez el superdólar, se devaluaron las monedas regionales, la Argentina quedó un poco más cara de lo que era, y encima en la Argentina el dólar se plancha. Entonces, con una inflación que al mismo tiempo mensualmente es más alta que cualquier inflación anual de cualquier país desarrollado, inclusive los Estados Unidos, que andan en el 2,5. Quiero decir, esto no es un pero es para matizar, ayúdame José, porque todo esto que es un viento de cola enorme para el gobierno, tiene un enigma, un interrogante todavía no despejado del todo, no resuelto. En el gobierno creen que sí, no todos los analistas lo ven de ese modo, respecto a si este modelo con este dólar va a ser lo suficientemente competitivo y le va a permitir a la Argentina seguir acumulando reservas y al mismo tiempo balanza comercial favorable, es decir, exportaciones al mundo mayores a las importaciones que requiere la economía. Bueno, ahí hay otro de los puntos de análisis, te diría, más complejos del plan económico, y me parece muy bien que pongas ahí especial hincapié, porque es cierto que la mayor cantidad de críticas de los economistas, no del gobierno, están vinculadas con ese tema y se mantienen respecto de ese tema, salvo, por ejemplo, un Ricardo Arriazu que dice, yo soy el economista cordobés, creo que dice que voy a contramano por Libertador, todos venían de frente y ahora se están pasando varios de carril y se están dando vuelta. También es cierto que la devaluación que se produjo muy fuerte en Brasil al comienzo del triunfo de Trump, después se fue corrigiendo y aminoró la devaluación que tenía el real, con lo cual eso que se planteaba como una luz muy, pero muy preocupante, hoy te diría que es una luz más amarilla, la de la relación con Brasil, pero la cuestión de fondo es si este tipo de cambio es, como el gobierno nacional dice, muy competitivo a futuro, o como dice la oposición, que no es un tipo de cambio sustentable para que haya empresas que fabriquen en la Argentina. Efectivamente, porque ahí está el tema del empleo subsidiariamente, el tema del consumo a propósito del empleo, porque si no hay empleados hay menor consumo. Si vos tenés muchos monotributistas, pocos empleados formales, probablemente el crédito también se resienta. Por ahora el crédito empezó a crecer de manera muy sostenida y en el gobierno hay una enorme apuesta que sea el crédito el que dinamice, junto con la inversión,
la actividad económica más que el consumo, como había sido hasta acá un vector que los otros gobiernos habían encontrado para el crecimiento económico. Muchos de los analistas dicen eso es más sano, eso es lo que pasa en las economías más desarrolladas. Parece casi de sentido común que un chico de 25, 28, 30 años se recibió, se casó y pueda afrontar una vivienda a 30 años con los ingresos que le depare su propia carrera. Cosa que en la Argentina estuvo vedado, eso parece inédito, pero es lo que ocurrió, lo que sucedió, no ocurre del otro lado de la cordillera en Chile o del otro lado del charco en Uruguay, mucho menos en Europa y por cierto en Estados Unidos. En fin, yo entiendo que acá hay un nuevo clima de época, que vamos a discutir cosas tal vez diferentes, pero que el gobierno, el pacto preexistente con la sociedad, si la economía le mantiene en los próximos 5 meses esta dinámica, lo va a haber cumplimentado, que es orden público y orden macroeconómico con reducción fuerte de la inflación. Que salga el dólar de la agenda, que no sea título de tapa, que no sea título de los portales. Es algo que el propio Néstor Kirchner decía en su momento, decía, cada vez que el dólar esté en la agenda de la gente, del taxi, de los medios, compres o no compres dólares, tengas o no tengas dólares, porque ese es un fenómeno muy, pero muy argentino respecto de lo que los argentinos asociamos con la estabilidad de la economía. Que en otros países, como en Brasil, si sube o baja el dólar, la gente sigue bailando. Sí, casi anecdotario, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, después en la política no quiero dejarte ir antes de mencionar 4 o 5 capítulos. Primero, Kicillof presenta el proyecto de presupuesto en la provincia de Buenos Aires el lunes. Y efectivamente va a haber críticas, parece ser, a el propio presidente y al contexto recesivo, a la falta de inversión de la nación en la provincia, qué cosas tiene que asumir y absorber la provincia. Así que va a ser otra puesta en escena del gobernador el lunes respecto a el enfrentamiento que tiene con el propio presidente Milei. Gobernador que hoy tuvo la visita en su provincia, en su territorio, de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió al ruedo de la política y al barro, estando hoy en Lanús y en Lomas de Zamora, en Fiorito y en Villa Caraza, visitando cartoneros, estuvo con sectores seguidores de Juan Grabois, enfrentando una semana muy tensa para la ex vicepresidenta y presidenta de la Nación a futuro, porque la semana que viene está el fallo por la causa vialidad, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a conocer la decisión de la Cámara Federal de Casación. Extrañamente pusieron una fecha, la Casación no suele hacer esto, pero como se extendieron los plazos, Paulino, bueno, finalmente dijeron el día 13 a las 11 de la mañana vamos a saber si a Cristina le confirman o revocan la condena que dictó el Tribunal Oral Federal número 2 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un dato interesante también, Paulino, respecto a lo que planteabas de Kicillof. Hoy surgió la nueva encuesta de Giacobbe, que lo muestra con un 60% de imagen negativa, pero también es claro y me parece interesante como para analizar más allá de la foto actual cómo se va posicionando como el alter ego de Milei en todo, ¿no? Digo, independientemente que el tiempo actual o la foto actual de la política le da un crecimiento muy fuerte de su imagen negativa. Sí, encuesta de Giacobbe que da al gobierno creciendo, a Milei creciendo 8 puntos. No está en línea con otras consultoras, pero parece apropiado para cierto clima de época que se vivencia. Karina Milei no termina de remontar como producto electoral, aunque está absolutamente empoderada. A propósito, va a estar mañana en Corrientes y en Chaco junto a Martín Menem desglosando el armado de La Libertad Avanza, que además ya confirmaron van a tener candidatos propios en Corrientes y en Santiago del Estero para la elección a gobernador del año que viene, que son las 2 provincias que eligen gobernadores. Pero lo que digo es, sí crece Villarroel otra vez, sí crece Adorni, que es la figura después de Milei más relevante del gobierno, probablemente la carta electoral en la Ciudad de Buenos Aires en los pagos de Jorge Macri, y Mauricio Macri también crece un poco, pero tiene una imagen negativa muy alta, similar inclusive a la de Cristina Fernández de Kirchner, según la encuesta de Giacobbe, insisto, que no es la que otros encuestadores tienen. Hay una encuesta del gobierno nacional, no te dicen que es pedida por ellos, pero que la están viendo, donde hablan también de la criticidad, dicen, de lo que es PRO en provincia de Buenos Aires. Ellos estiman que hoy PRO, y esto te hablo una alta fuente del gobierno, según los datos que ellos manejan, hoy PRO tendría menos votos, dicen ellos, me refiero concretamente al gobierno nacional, menos votos PRO en la provincia de Buenos Aires que la izquierda. Hablan de 6 puntos, 7 puntos entre uno y otro, con lo cual están planteando también un escenario de una negociación muy difícil, no de iguales,
en términos de pro Libertad Avanza, sino más de lo que quería inicialmente el presidente, de fusión por absorción. Exactamente, y es uno de los capítulos también abiertos, uno de los enigmas, ¿no? Dos enigmas. Si el presidente logra conducir la política, que parece haber dado gestos al respecto, comió con gobernadores radicales, comió con gobernadores del PRO, estuvo con gobernadores aliados, discute y analiza el proyecto de presupuesto, lo va tratando de congeniar, etcétera. Insisto, ese presidente es distinto al de hace 4 meses que vituperaba con la política o contra la política, más allá de que en público sigue haciéndolo, pero empezó a tener en privado esos gestos. El primer enigma es si él conduce ese sistema político hasta la elección de medio término, que es un largo año por delante. Y el otro enigma es cómo resuelve la construcción propia. Si incorporando símil transversalidad de Néstor Kirchner del 2005, por solo citar un caso de construcción, donde englobó a muchos y absorbió y construyó algo más grande, o si finalmente lo hace con los propios, poniendo en juego eventualmente acuerdos que podría establecer con los más cercanos. Todo eso son enigmas, misterios que solo el año electoral va a despejar. Totalmente, y todavía no está cerrado. No, está totalmente abierto. Bueno, lo último, hubo un nuevo cambio en Capital Humano. Otra vez, se fue Yanina Nano Lembo, que había asumido en junio, en reemplazo de Pablo de la Torre. En mayo se había producido el reemplazo, pero finalmente en junio había asumido formalmente. Va a dejar el cargo, dicen, no el gobierno nacional, y asume Juan Bautista Ordóñez, que es un hombre que estaba trabajando con la propia Sandra Petovelo, en cuyo ministerio eventualmente todo es un verdadero tembladeral, porque casi todas las semanas tiene algún recambio. Un hombre con mucha historia en el mundo privado, un ex Roggio en los inicios de su carrera, luego pasó por una compañía que se llama Herbalife, donde estuvo largo y tendido, siempre abocado a los asuntos públicos, institucionales y al lobby, entendido como la relación entre el mundo privado y los sectores públicos. Ahora está Juan Ordóñez desde el sector público. Claro, estuvo en Coder, en Barrick-Gold, estuvo como ex vice de Aerolíneas. No hay duda que es un hombre del sistema. Desconozco cuál es el nivel de cercanía con Petovelo, pero Petovelo lo ha sumado en los últimos meses. Estuvo más vinculado al área de la comunicación en algún momento. Asume un lugar estratégico para el gobierno, porque ahí sí está haciendo un cambio de época el gobierno. El tema de no tener intermediarios. No solo no tener intermediarios, sino en el área de la niñez. También. De hecho, hoy vamos a hablar y mucho de lo que ha pasado incluso en el Senado ayer, de lo que está pasando con la discusión abierta respecto a la educación sexual integral que plantean en la provincia de Buenos Aires con los manuales de textos absolutamente cuestionables. Hubo una denuncia que se han dado, una denuncia que además se suma, pero a mí me importa el fondo, digamos. La idea de cumplimentar lo que está en la Constitución, que es que la vida se inicia en la concepción. Son multiplicidad de elementos que dan cuenta de un cambio de época, bueno o malo, te puede gustar más o menos, pero que el gobierno ha hecho carne, así como dice no a la Agenda 2030, está marcando en este segmento y en este sector en particular también un cambio trascendental. Totalmente. José querido, enorme placer, como siempre. Lo mismo digo, muy buena semana. Gran viernes por delante y buen fin de semana. Bienvenido formalmente. Muy buenas noches.